En este video lo que vamos a ver es la resolución del ejercicio 16 de la práctica 3, en el que vamos a tratar de hacer un pequeño reporte que terminaría siendo en un archivo de texto. Lo mismo podría salir por la salida estándar, y que nos permite a nosotros ver un poquito los temas de shell scripting, sustitución de comandos y un poquito de los archivos de configuración de Linux o de los sistemas operativos derivados de Unix en general, ¿sí? Entonces, el enunciado del ejercicio lo podemos ver ahí en la consola, ¿sí? Lo que nos pide es que realicemos un script que reciba como parámetro una extensión y a partir de eso haga un reporte con dos columnas, ¿sí? Las dos columnas simplemente van a ser dos valores separados por espacios, en este caso, ¿sí? No es nada demasiado complejo en cuanto a eso. Y las dos columnas que nos van a pedir son el nombre de usuario y la cantidad de archivos que posee con la extensión que se recibe como parámetro, ¿sí? Y finalmente nos dice que el resultado se tiene que guardar en un archivo llamado reporte. Bien, entonces, lo primero que tenemos que hacer en este caso es identificar nosotros cómo podemos encarar la situación, ¿sí? Lo primero a ver primero tenemos que saber que vamos a recibir como parámetro una extensión, por ende tenemos que, eso lo podemos dar por- porque lo vamos a tener disponible, pero lo que nos está faltando es saber los nombres de usuarios del sistema. Entonces para eso lo que tenemos que saber es qué archivo de configuración es el que contiene eso, ¿sí? En el caso de los nombres de archivo, de usuario, perdón, y un pequeño dato también que vamos a necesitar, medio derivado de esto, es el directorio personal de cada usuario a su vez, ¿sí? Los nombres de usuario en el sistema o la información sobre los usuarios en el sistema, esto ya lo deben tener más que claro, están en el archivo /etc /passwd, ¿sí? Ahí lo que se ve es el contenido de ese archivo y de este contenido lo que nosotros podemos más o menos identificar sin conocer exactamente la estructura es que parece que hay valores separados por dos puntos, ¿sí? Tenemos un primer valor que parece ser el nombre del usuario, algún otro valor en el medio que aparece medio repetido con respecto a lo que es el nombre del usuario, eh, después algunos directorios, ¿sí? Estas son rutas absolutas que tenemos y alguna información más. Pero exactamente no tenemos muy en claro nosotros, supongamos que la estructura del archivo. Entonces la forma de conocer bien a qué hace referencia cada uno de estos campos que tiene el archivo es utilizando el manual, ¿sí? Las páginas del manual. Si yo pongo manpasswd, ¿sí? Lo que voy a tener es la documentación sobre el comando passwd, que es el que se utiliza para cambiar la password de un usuario, ¿sí? Pero si yo al comando man le paso el parámetro 5, que quiere decir que busque en el grupo de páginas 5, ¿sí? Lo que voy a tener es información, fíjense que cambió la parte de acá arriba con respecto a la anterior. Lo que voy a tener es información sobre el passwd, que está acá anunciado, que es /etc/passwd, el archivo de passwords del sistema, ¿sí? Que nos dice que justamente son líneas que contienen información para cada cuenta de usuario que hay en el sistema, separados por dos puntos. Y estos campos, como los enuncia acá, son el nombre de login o nombre de usuario, ¿sí? La password opcionalmente encriptada, que esto ya es una cuestión de compatibilidad hacia atrás, nos utiliza el ID de usuario numérico, el ID de grupo numérico, el nombre de usuario, un campo de comentario que se quiera poner, ¿sí? Pero no el nombre de usuario como lo usamos para el login, que sería el primer campo, sino el nombre visible, como queremos que ese usuario se lo llame. Y el otro campo que nos importaba a nosotros era el directorio personal del usuario, ¿sí? Y por último también tenemos también eh, la- el intérprete de comandos que va a utilizar ese usuario por defecto en las shells. Pero a nosotros nos interesa entonces el campo 1, que sería el nombre de login, y 2, 3, 4, 5, el sexto campo, que es el home de ese usuario, ¿sí? Entonces, volviendo al contenido particular
de ese archivo en este sistema que lo estoy ejecutando, tengo un montón de usuarios y me va a interesar este primer campo y el sexto campo que está ahí, ¿sí? Ahora, como yo sé que este archivo está delimitado está en campos, están delimitados por 2 puntos, puedo utilizar tranquilamente el comando cut, ¿sí? Que lo van a ver que lo podemos usar luego de un pipe, ¿sí? Indicando el delimitador, que va a ser 2 puntos en este caso, e indicando los campos que a nosotros nos interesa, que en este caso van a ser el campo 1, recuerden que el cut empieza a contar desde 1, el índice 1, y el campo 6. Con la coma esta yo lo que le digo es que está listo, que quiero más de un campo, que quiero el campo 1 y el campo 6. Y cuando lo muestre, lo que va a hacer es mostrármelo incluyendo el separador o el delimitador de campos en el medio, ¿sí? Entonces si yo ejecuto este comando anterior, vuelvo a poner el comando para que quede visible, lo que voy a tener es el nombre del usuario y la ruta el path absoluto al directorio personal de ese usuario, ¿sí? Entonces ya vamos comenzando a tener la información que necesitamos, ¿sí? Bien, esto nosotros de alguna forma lo vamos a tener que trabajar para poder iterar sobre cada uno de los usuarios, ¿sí? Y a su vez hacer algunas cositas además de solo contar, porque por ejemplo, si ven el usuario -apt, lo que van a tener es que su home está en un directorio non-existent, ¿sí? Que ese directorio, obviamente, si yo intento hacer un ls, me va a decir que no existe, ¿sí? Entonces, eso es un usuario que no tiene un directorio personal. Por ende, ese tipo de usuarios los vamos a saltear en nuestro reporte porque no tiene sentido reportar si no tiene directamente un directorio personal, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es tomar la salida de este comando que ejecutamos antes, ¿sí? Que es lo que vimos ahí, y vamos a tener que iterar sobre los distintos valores que tenemos para tratar de usar esa información para generar el reporte contabilizando lo que se nos pide, ¿sí? Entonces, lo que voy a hacer es copiar el comando que tenemos hasta ahí y lo voy a empezar a poner dentro del script. Yo hasta ahora venía trabajando en la consola, ¿sí? Pero una buena práctica es ir trabajando a su vez también en el archivo donde vamos a tener el script armado, ¿sí? Entonces, primero, también otra buena práctica para esto es indicar el intérprete de comandos que uno va a utilizar en la primera línea utilizando el shebang, como se ve ahí, y después documentar, que es lo que tenemos acá, y finalmente tener el código en sí, ¿sí? Bien, entonces nosotros lo que tenemos que hacer es iterar sobre esa información y ahora que esa información ya tenemos la parte básica, que es lo que nosotros necesitamos, de alguna forma tenemos que trabajarlo, ¿sí? Entonces nosotros lo que podríamos hacer es iterar, ¿sí? Con una variable línea sobre estos valores. Pero para que esto funcione, para que este comando, el for que estoy escribiendo funcione, no tengo que iterar sobre esto, porque si no, lo que va a pasar es que va a iterar literalmente sobre los tokens o los elementos de la lista que encuentre, ¿sí? Recuerden que las listas en Bash son elementos separados por espacios, básicamente. Entonces, lo que nosotros necesitamos es que entienda que todo esto que tenemos acá es un comando y queremos que su salida estándar la utilice para iterar. Entonces, eso lo hacemos utilizando sustitución de comandos, ¿sí? La sustitución de comandos, recuerden que la podemos escribir de distintas formas, pero la más cómoda o la más común que yo utilizo es esta, pero tranquilamente lo pueden usar en este caso, que no hay anidamiento, lo pueden utilizar con las comillas francesas, ¿sí? Bien, lo voy a dejar como estaba antes. Entonces, en este for que vamos a tener nosotros, lo que deberíamos tener en cada iteración, en esta variable línea, va a ser una de las líneas que vimos antes. Y eso lo vamos a probar justamente haciendo un eco de la variable línea para poder ver si efectivamente tenemos lo que nosotros queremos, ¿sí? Entonces, guardo el script y lo voy a ejecutar. Ahora, si yo miro los permisos que tengo sobre este archivo, el del script, no es ejecutable. Entonces yo no podría ejecutar
punto barra 16.ch porque no tengo permiso de ejecución. Entonces para eso, en este caso, yo debería ejecutarlo con bash 16.sh. ¿Sí? Bien, entonces lo ejecutamos y la salida que tenemos es más o menos lo que había, más o menos no, lo mismo que habíamos visto antes. ¿Sí? Entonces vamos por el buen camino. Siguiendo por acá, entonces este eco era más que nada para un debug. Lo que tenemos que hacer es obtener separado ahora sí el nombre de usuario, que es lo que nos interesa para el reporte, pero sí también el home del usuario, que es el segundo campo, para poder obtener hacer el conteo de los archivos que tiene con la extensión. ¿Sí? La parte de la extensión ahora nos metemos cuando lo vayamos a necesitar. Bien, entonces, si nosotros queremos separar algo que está separado con un delimitador de 2 puntos, como vimos antes, volvemos a usar la misma idea que teníamos con el CUT que usamos antes. ¿Sí? Ahora, teniendo en cuenta que la información que tenemos nosotros es más o menos como se ve en ese comentario. ¿Sí? Vamos a tener el nombre de usuario primero, después los 2 puntos, y después el segundo campo ahora va a ser la ruta al directorio personal de su usuario. ¿Sí? No es que va a ser el campo 6 como usamos antes, sino que solo tengo 2 campos en este caso, porque ahora voy a trabajar sobre las líneas que contienen esta estructura. Entonces, si nosotros quisiéramos quedarnos con el nombre de usuario, podríamos guardarlo en una variable y el home del usuario en otra variable. ¿Sí? ¿Cómo obtenemos justamente esos dos valores? ¿Sí? La forma más sencilla de hacerlo es nuevamente con sustitución de comandos y ejecutando aquí dentro un comando que nos permita a nosotros hacer el CUT diciendo que el delimitador es 2 puntos y quedarnos únicamente en el caso del usuario con el campo 1 y en el caso de el home, ¿sí? Nos vamos a quedar con el campo 2, por lo que les decía recién, porque en esta estructura el campo 2 es el home ahora. ¿Sí? Bien, ¿qué es lo que me falta de este lado? Si yo trabajo como venía trabajando en el caso anterior, podría ser un cat de la variable línea, ¿sí? Y con esto se supone que estaríamos funcionando de la misma manera, ¿sí? Bueno, en realidad no, porque recuerden que el comando cat funciona sobre archivos y nosotros la variable línea justamente es una variable, no es un archivo, entonces necesitamos trabajar sobre el contenido de esa variable, ¿sí? Entonces, en lugar del comando cat, en este caso vamos a usar el comando echo. Esto hago hincapié acá porque es un error bastante común, como que a veces se confunde como si todo esto fuese una construcción fija y que siempre antes del CUT va el cat, y esto no es así, ¿sí? Tengan en cuenta eso. Recuerden que acá hay un pipe en el medio, o sea que lo que está pasando es que el comando de la izquierda le envía su salida estándar al comando de la derecha, y el comando de la derecha toma su entrada estándar y la procesa acorde a lo que tenga que hacer. ¿Sí? Eso es lo que está pasando. En este caso lo mismo, el comando de la izquierda envía su salida estándar a través del pipe a la entrada estándar de este comando, y el comando de la derecha lo que hace es procesarlo y generar una salida. ¿Sí? Bien, entonces me quedé con el usuario y con el home. Vamos a probarlo, ¿sí? Nuevamente vamos a acudir a nuestro amigo Echo y decir el usuario es, y ahí utilizamos simplemente sustitución de variables, ¿sí? Y su home sería peso home, ¿sí? Noten acá que estoy usando minúsculas para este peso home, porque si no estaría haciendo referencia a peso home todo con mayúscula, que es la variable de ambiente que me da el home del usuario que está ejecutando esa shell o ese script, ¿sí? Bien, guardo y vamos a darle permisos de ejecución a la forma rápida, ¿sí? A todos les doy permiso de ejecución para ese archivo y ahora sí puedo ejecutarlo con ./16.ch, ¿sí? Entonces, viendo cómo se comporta el script, fíjense que me está quedando mal el nombre del usuario, ¿sí? Me está tomando directamente toda la línea, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es vamos a revisar vamos a
comprobar una pequeña pavada. Bien. Perdón, la pavada no era arriba, era abajo. Eh, en vez de imprimir el usuario, imprimí línea. Ahí está, ahora sí. Bien, quienes estén viendo el video seguramente, además de reírse de mí, se habrán dado cuenta antes. Así que, perdón, pero ahora sí quedó el nombre del usuario y el home. Bien, para aclarar nomás, este espacio que agregué es lo mismo si está o no está en este caso, ¿sí? El problema era que acá estaba referenciando la variable línea en lugar de la variable user, que es donde me guarda el nombre de usuario, ¿sí? Bien. Ahora sí, entonces, esto nuevamente era información de debug, así que lo podemos sacar. Esto era simplemente un comentario como para tener de referencia, cosa que ya no necesitamos. Y ahora sí, vamos a hacer el conteo, ¿sí? El conteo lo que nos dice es, para ese usuario, yo estoy haciendo una asunción que no está en el enunciado, digamos, pero cuando hablo de que quiero saber cuántos archivos tiene cada usuario con una determinada extensión, o más allá de la extensión, que tiene un determinado usuario, voy a estar pensando en buscarlos dentro de su home de usuario, como una simplificación, ¿sí? Eh, por eso es que arranqué todo por buscar los nombres de usuario y los homes de cada uno en el sistema, ¿sí? Bien, para el conteo, yo les había dicho una cosa antes, que era que hay usuarios que tienen un home declarado que no existe en realidad, ¿sí? Entonces nosotros deberíamos filtrar primero que nada los usuarios que tengan un home que no exista, entonces no haya que contabilizarlos en el reporte. Entonces, para saber esto, lo que tenemos que hacer es saber si un directorio existe, si el directorio de home del usuario existe, ¿sí? La forma de hacer esto es con nuestro comando test indicando el predicado "-d", que nos dice si algo es un directorio, y si la ruta que pasamos, digamos, es un directorio, y utilizando la variable home en la que tenemos el nombre del home del usuario, ¿sí? O la ruta al home del usuario, perdón. Entonces, si es un directorio de home, quiere decir que tenemos que contabilizar el usuario, ¿sí? Entonces acá es un buen punto para empezar a documentar. No contabilizaremos usuarios sin directorio personal, ¿sí? Entonces, lo que va a pasar acá es que únicamente si estamos dentro de si existe, perdón, el directorio del usuario, vamos a contabilizarlo. Y ahora sí, para contabilizarlo, vamos a necesitar la extensión, ¿sí? Y esto es tan sencillo como referenciar acá a la variable especial pesos1, que sería el primer argumento que reciba el script, ¿sí? ¿Qué pasa? Esto podría llegar a romperse si el script justamente no recibe un argumento al menos. Entonces, lo que debemos hacer nosotros es validar o chequear primero que se hayan recibido los parámetros que se necesitan. Y para esto utilizamos también el comando test y utilizamos a su vez la variable pesos numeral que nos dice la cantidad de argumentos que se recibieron, ¿sí? Va a ser 0 si no recibimos ninguno y va a ser mayor que 0 en caso de que hayamos recibido al menos 1. Y a nosotros nos interesa saber que se recibió al menos 1. Si después mandan más cosas, las ignoramos y nada más, ¿sí? Pero utilizamos un comparador para números del comando test y decimos si la cantidad de argumentos que recibimos es mayor que 0, ¿sí? Para esto, adentro lo que vamos a tener que hacer es informar en caso que no se hayan recibido la cantidad de parámetros que queremos, ¿sí? Vamos a tener que informar el error y cortar la ejecución. Entonces, en lugar de englobar todo el script en este if, ¿sí? Que sería si es mayor que 0, puedo hacerlo por la negativa y hacer un corte rápido. Es decir, si no recibo ningún argumento, es decir, si el peso numeral equivale o es igual a 0, entonces vamos a imprimir se debe especificar la extensión, ¿sí? Y esto, también una buena práctica, podríamos tirarlo en la salida de error estándar en lugar de la salida estándar, ¿sí? Eso es opcional, pero es una cosa, un plus, digamos, que ayuda. Fíjense el ampersand acá,
en la redirección para indicar que estamos haciendo referencia al file descriptor 2 especial de nuestro proceso. Y finalmente tenemos que hacer un exit para cortar la ejecución. Recuerden que si yo hago exit solo o exit 0 es un éxito. En este caso no, fue un fracaso porque faltó el argumento, entonces tenemos que hacerlo con un valor distinto de 0. ¿Sí? Y acá lo que tenemos que terminar documentando en algún punto es decir, bueno, si el exit status del proceso es 1, vamos a ponerlo abajo, es, suponiendo que pudiéramos llegar a tener más, si es 1, indica que no se especificó una extensión para buscar. ¿Sí? Es una buena práctica también esto de documentar los exit status posibles, sobre todo cuando uno va a tener más de una posibilidad. ¿Sí? Les pido disculpas por la falta de acentos, es que si no se descompone el pobre BIM que tengo configurado mal. Bien, entonces acá volvemos a nuestra búsqueda o a nuestro conteo. Lo que tenemos que referenciar ahora es pesos 1, que ya por la guarda que pusimos recién, la guarda que pusimos para saber si tenemos los parámetros necesarios, ya lo podemos referenciar de manera segura. ¿Sí? Entonces, para buscar, nosotros lo que tenemos que saber es cuántos archivos tiene el usuario en su home personal que tengan dicha extensión. ¿Sí? Entonces, la forma de hacer esto es utilizando el comando find. Recuerden que el comando find busca por los archivos en cuanto a sus propiedades, nombre de archivo, tamaño, permisos, ¿sí? Tipo de archivo, distintas características que puede tener cada archivo y que nos permiten a nosotros buscar, pero por esas mismas, no por el contenido. Si necesitamos buscar por el contenido de los archivos, lo vamos a hacer con el comando grep. ¿Sí? Bien, hecha esa distinción, nosotros lo que queremos buscar es dentro de voy a sacar el pesos 1 para que no confunda, dentro del directorio personal del usuario que estamos procesando, lo que queremos hacer es buscar los archivos cuya extensión o concepto de extensión sea lo que nos pasaron como parámetro. Entonces, si nosotros utilizamos la idea de extensión como suele ser en Windows, digamos, que es el nombre de archivo punto una extensión, nosotros lo que tendríamos que pensar es que tenemos que buscar dentro del home del usuario todos los archivos que coincidan con el patrón. Cualquier cosa, extensión. ¿Sí? Que la idea es que terminen con extensión. Entonces, primero le tenemos que decir al comando find dónde queremos buscar, que es en el home del usuario, que ya sabemos que existe también por la guarda anterior. Y dentro de eso le vamos a indicar que el predicado que nos interesa buscar a nosotros es que el nombre del archivo coincida con el patrón. Cualquier cosa, ¿sí? Asterisco, punto, la extensión que nos pasaron como parámetro, que es pesos 1. ¿Sí? Vamos a salir rápidamente del script y vamos a ejecutarlo acá, por ejemplo, en el directorio del usuario ISO. Yo tengo esos directorios y si yo quiero buscar dentro de ese directorio los archivos que terminen con .txt, por ejemplo, ¿sí? Lo que voy a obtener es una lista de las rutas a todos los archivos. A mí me interesa la cantidad, o sea, esto hasta ahí es más o menos lo que hicimos o lo que estábamos escribiendo en nuestro script recién en el que usábamos pesos 1 y la variable home, ¿sí? Pero a mí lo que me interesa es saber la cantidad. Entonces lo que voy a agregarle a esto es un pipe para que toda esa salida estándar que genera el comando find se termine totalizando. Y eso lo hacemos con el comando wc. Como en este caso lo que nos interesa es contar las líneas, fíjense que para cada archivo que hay es una línea distinta, lo que vamos a hacer es un wc-l, ¿sí? Que cuenta la cantidad de líneas. Recuerda que wc viene de word count, pero tiene distintos parámetros que nos permiten contar los caracteres, las palabras o las líneas. Entonces de esa forma lo que voy a ver es que tengo 3007 archivos en el directorio /home/iso cuyo nombre coincide con el patrón asterisco.txt. ¿Sí?
Las comillas en este punto son importantes porque si no el asterisco se podría expandir, porque recuerden que es para armar patrones con la información que yo tenga en el directorio en el que estoy ejecutando, ¿sí? Así que las comillas es una forma de decirle no hagas la expansión del patrón que te estoy pasando. Bien, entonces tenemos la cantidad, que es lo que vamos a necesitar nosotros. O sea que lo que nos estaría faltando a nuestro script es hacer el conteo, ¿sí? Que es justamente ese pipe. Entonces volvemos a modificar nuestro script y a nuestro comando anterior le agregamos después el conteo. Ahora, esto lo que va a hacer si yo lo ejecuto, vamos a ejecutar el script nuevamente, lo que va a pasar es que me va a pedir lo de la extensión y si yo le agrego que la extensión que quiero es txt, por ahora me va a imprimir solo números. Fíjense que este 3007 coincide con el 3007 que habíamos obtenido recién buscando el home del usuario ISO, para el resto no encontró ninguno, ¿sí? Ahora, si lo cambio y digo cuántos scripts, cuántos archivos .sh tengo, ¿sí? 560 tiene el usuario ISO y 2 tengo en el usuario, este es el usuario root. Ahora lo vamos a ver, pero es el caso de este directorio personal del usuario root que tiene esos dos archivos, ¿sí? Pero bien, ahí vamos encaminados, pero no estamos armando el reporte en dos columnas. Entonces, para que esto sea un reporte en dos columnas, yo les decía que tiene que ser algo separado por espacios, ¿sí? Nada más. Una columna, espacio, otra columna. Entonces, lo que tendríamos que imprimir más o menos es el nombre del usuario, espacio y el resultado de este comando. Entonces, para imprimir, primero que nada, tengo que hacer un echo, porque recuerden que son valores que tengo en variables. Para sacarlo por mi salida estándar, tengo que usar el comando echo. Y si estoy usando el comando echo, el comando principal de esta línea es echo, y por ende, esto que tengo a la derecha, el comando find, hasta acá, necesitaría en realidad decirle que todo esto es un solo comando que tiene que ejecutarlo y su salida estándar reemplazarla exactamente donde yo le dije que estaba el comando, ¿sí? O sea que eso es, si me vienen siguiendo, una sustitución de comandos. ¿Qué quiere decir esto? Lo que están viendo acá, que está en la sustitución de comandos, se va a ejecutar y tal cual salga su salida estándar se va a reemplazar por esto, ¿sí? O mejor dicho, eso se va a reemplazar por su salida estándar. Y finalmente lo que va a terminar pasando acá es como si, por ejemplo, apareciese el 3007 en lugar del comando, ¿sí? Entonces, ahora sí, vamos a probarlo nuevamente y vemos que ahora sí aparecen los nombres de usuario, espacio y la cantidad, ¿sí? Así que nos estamos encaminando o acercando muchísimo. ¿Y a esto qué le faltaría? En el enunciado nos dice que tiene que quedar todo en un archivo llamado reporte.txt. Y acá es donde entra en juego la redirección, ¿sí? Nosotros queremos que la salida estándar nuestra de cada uno de estos comandos que vamos haciendo para salida del script se redirija al archivo reporte.txt. Y esto es tan sencillo como hacer mayor reporte.txt, suponiendo que lo queremos en el directorio donde estamos ejecutando el script. Ahora, ¿qué problema puede tener esto? Que el archivo no exista. Si el archivo no existe, las redirecciones lo crean, ¿sí? Si me fijo ahora, apareció el archivo reporte.txt, por ende yo debería hacer un cat, abrirlo y tener todo. Pero no, tengo solo el último. ¿Y esto por qué es? Porque, perdón, esto es porque la redirección que utilicé es una redirección destructiva. O sea que cada vez que se ejecute esta línea, lo que va a pasar es que se va a pisar el contenido del archivo. Y eso no es lo que queremos, sino que justamente queremos que se vayan agregando las líneas al archivo. Entonces, lo que se hace es una redirección no destructiva, ¿sí? Que esto lo que va haciendo es un append sobre el archivo. Entonces, si volvemos a ejecutarlo, perdón, volvemos a ejecutarlo y vemos el contenido del archivo, ahora sí aparecen todos. Pero tenemos otro tema. Está apareciendo dos veces ISO y si lo vuelvo a ejecutar, me van a aparecer todos duplicados varias veces, tantas veces como lo vaya ejecutando. ¿Por qué? Porque el archivo existe, la redirección no destructiva nunca le limpia el contenido.
y sería deseable tener únicamente la última ejecución. Entonces vamos a modificar nuestro script una vez más y antes de todo esto que vamos a hacer, lo que podemos hacer es truncar el contenido del archivo reporte.txt. Y eso la forma, tenemos distintas formas obviamente. Podríamos decir, bueno, borro reporte.txt y después hago un touch del archivo. ¿Sí? Esta sería una opción. Esto puede fallar si el archivo no existe y nos va a tirar un error que no queremos. O simplemente podemos hacer un eco sin nada, un eco vacío, y redirigir de manera destructiva a la salida de eso al archivo reporte.txt. ¿Sí? Esa es la forma más sencilla de truncar un archivo, creo, y en una sola línea, y es segura porque si existe el archivo lo va a truncar y si no existe lo va a crear. Entonces volvemos a ejecutar nuestro script y ahora sí tenemos un hermoso reporte con solamente los nombres de los usuarios, ¿sí? Con los últimos nombres de usuarios que ejecuté. Vuelvo a ejecutarlo y van a ver que no se acumulan. Van a notar que hay una línea en blanco, ¿sí? En realidad el truncado que debería haber hecho, si mal no recuerdo, es con eco-n para que no agregue el salto de línea al final y eh, con esto, ahora sí, el truncado es a nulo, digamos, a vacío. Recuerden que el eco agrega un salto de línea al final de lo que estamos haciendo. Así que esta sería la resolución. Voy a abrir de vuelta el ejercicio como para que quede visible, ¿sí? Y esto sería con la versión más extensa, que sería buscando los home de los usuarios en el archivo de configuración. Eso tranquilamente podríamos resolverlo de una manera más sencilla. No estaría mal, si bien no sería ni adecuada ni óptima, pero no estaría mal para los fines del alcance de esta práctica. Decir, bueno, yo asumo que cada uno de los usuarios tienen su home en el directorio home y se llama igual que el nombre del usuario. Entonces, en lugar de buscar este home en el nombre en el archivo de etc-passwd, una asunción, insisto, no adecuada, pero que podríamos permitir en este punto es decir, bueno, el home del usuario para mí va a ser /home/ el nombre del usuario que estoy iterando, ¿sí? Entonces, en este caso yo simplemente me quedaría con el campo 1 y user de hecho sería cada uno de los nombres de usuario y quedaría más sencillo en nuestro script, ¿sí? Pero vamos a hacerlo, ya que lo estamos haciendo bien, lo vamos a hacer con la versión completa, ¿sí? Bien, cualquier cosa, obviamente pueden consultar en el foro y seguimos de manera más interactiva este video. Bueno, mucha suerte.